Sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos de cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, que eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos de cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, que eres el Señor. Amén.
Solo tú eres digno, mi Rey. Solo tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra, Señor. En este momento te honramos, Señor. En este momento te damos todo el honor a ti, Señor. Padre amado, gracias Jesucristo, gracias, oh Rey, gracias, oh Dios, Padre Santo. Estamos llegando al fin de este año que ha sido un gran reto, Señor. Pero tu mano nos ha sostenido, Señor. Tu gloria y tu poder se ha demostrado y se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Gracias, Padre amado, por cada momento, Señor, en el que nos levantaste, por cada reto, Señor, en el que tú nos fortaleciste, tú nos llenaste de fe, Señor. Gracias, Padre, en cada ocasión en la que nos consolaste. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Aun cuando el mundo estaba inmerso en un caos, Señor, tú has sido, Señor, quien nos ha protegido, tú has sido quien nos ha salvado, tú has sido quien nos ha mantenido hasta ahora, tú has sido quien ha provisto, Señor, todo cuanto hemos necesitado. Eres tú quien nos ha estado enseñando a depender de ti, a saber, Señor, que aunque estemos en la peor de las crisis, Señor, te tenemos a ti y tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo Rey y tú nos sigues amando y tu palabra se sigue cumpliendo, Señor. Te rendimos alabanza, te rendimos la honra en el nombre de Jesús. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera que por favor me acompañaran a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a tener como texto base el versículo 64. Juan capítulo 6, versículo 64. Cuando lo tengan dicen amén. Aleluya. Ya lo tienen. Ok. Vamos. Versículo 64, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir, mi Señor, que seas tú ministrando, Señor, a través de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, Señor, y dándonos el entendimiento necesario para saber qué nos dice tu palabra aquí. Señor, ministra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y aquellas personas, Señor, que han dispuesto en su corazón venir, Señor, que seas tú guiándoles, Señor, y enviando ángeles para que quiten, Señor, cualquier piedra de tropiezo. También aprovecho la oportunidad para orar por Turibel, Señor, que se siente mal, Señor, y tuvimos que llevarla a su casa. Mi hermano iba con el hermano William. Sé tú guardándola, Señor, sé tú sanándola, Señor, y sé tú proveyéndole, Señor, todo lo que ella necesite, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entender aquí, y el título de esta prédica le he colocado: ¿sabes quién te trajo? ¿Sabes quién te trajo? Y vamos a entender qué es lo que quiere decir el Señor cuando veamos el contexto. Y vamos a el versículo 22 del mismo capítulo. Y dice: el día siguiente ¿de qué día? El día anterior Jesús había hecho prodigios, había hecho milagros, había hecho sanidades, y había multiplicado panes y peces y había alimentado a 5,000 hombres. Y no se estaba contando allí mujeres ni niños. Quiere decir que había mayor cantidad de personas allí reunidos. Pero la Biblia nos hace referencia nada más de 5,000 personas. Y dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias juntos al lugar donde habían comido pan, después de haber dado gracias al Señor.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos aquí en principio que esta gente estaba desesperada buscando dónde estaba el maestro. ¿Dónde está Jesús? No está aquí. Vamos a buscarlo donde comimos el pan y dimos gracias. No está aquí. Oye, mira, las barcas están solas. ¿Dónde está Jesús? Tenemos que conseguirlo. Había como una intención desesperada de buscar a Jesús. Versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, maestro, te estábamos buscando. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo llegaste aquí? Queríamos, te estábamos buscando desesperadamente. Y Jesús le respondió algo que, si vemos y nos vamos a ese lugar, es algo un poco fuerte. Y él les dice: escuchen, atento, porque le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Es decir, ustedes me están buscando única y exclusivamente porque para satisfacer un deseo carnal. Es porque como yo les lleno la barriga, ustedes sencillamente por eso me buscan. Ustedes no me están buscando ni porque yo soy el Mesías, ni porque yo soy Jesús, ni porque han visto mi prodigio, ni porque han visto las señales, ni porque multipliqué los peces. Ustedes están buscando única y exclusivamente es saciar su hambre. Y remata aquí el Señor diciendo: trabajad no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Y aquí tenemos una de las tantas escenas o episodios en las cuales Jesús le habla directamente a las personas. Y aquí vemos que Jesús lo hace no de manera despectiva, sino que Él lo hace para que estas personas se den cuenta del error al cual estaban sumidos. Él lo hace, en primer momento, era porque Él conocía, Jesús conocía las intenciones del corazón de cada una de estas personas. 2, porque Él sabía lo que había en su corazón, sus buenas y sus malas intenciones. Ahí habían dos grupos de discípulos, ya lo vamos a ver. Aquellos que tenían la intención correcta de buscar a Jesús por quién era, y aquellos que tenían la intención de buscar lo que Jesús les estaba dando. 3, Jesús quería aquí probar los corazones de estas personas. ¿Y por qué? Porque solo lo estaban buscando por alimento, no veían o no querían darse cuenta de los prodigios y las señales, y Jesús quería mostrarle que realmente al decirle Rabí, maestro, ellos no estaban pendientes de las enseñanzas de Jesús. Jesús se lo confronta y le dice: tú lo que estás es pendiente del pan, del alimento que yo te estoy dando para que tú sacies tu hambre. Es decir, ellos aquí estaban más pendientes era de los panes y los peces que el que multiplicaba los panes y los peces. Ellos estaban más pendientes de su alimento corporal que de su alimento espiritual. Y algo que mi hermano, el que estaba pensando en el momento de montar la prédica, y es interesante porque si leemos el inicio del capítulo 6, vemos que Jesús estaba haciendo prodigios, estaba haciendo señales, pero las estaba haciendo con un propósito. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta lo que de Él estaba escrito, que el Mesías haría ese tipo de cosas. Y estos hombres no se estaban dando cuenta de ello. Qué interesante, porque Jesús o el Señor, Él hace los milagros cuando Él quiere y cuando le place. Y muchas veces nosotros en nuestras oraciones clamamos y no vemos respuestas del Señor, porque todavía no hemos entendido que eso se va a hacer en el propósito, en el tiempo y bajo su voluntad. Y la otra vez estuve hablando con mi hermano Manuel, que me pareció súper interesante, porque el hermano Manuel supo corregir
una situación que estaba pasando, porque estábamos acostumbrados a decir, la oración tiene poder. Y algo que mi hermano Manuel supo corregir a tiempo es, la oración no tiene poder. Ojo, no estoy diciendo que no se ore, no quiero que me malinterpretes. El que tiene poder es a quien tú estás orando. El que tiene poder para cambiar la situación, el que tiene poder para sanar, el que tiene poder para hacer todo cuanto nosotros necesitamos, es a quien nosotros estamos orando. Entonces el poder no lo tiene la oración, el poder lo tiene el Señor. ¿Por qué? Porque si yo digo que la oración tiene poder, estoy limitando la voluntad de Dios en que Él haga las cosas de acuerdo a como yo lo pida. Si yo oro, el Señor lo hace, y si no oro, no lo hace. El Señor hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Y muchos dirán, bueno, pero eso va a depender de la fe. Pero es que la fe tampoco es de nosotros, porque la fe es un don de Dios. Es decir, nosotros no tenemos poder, el poder lo tiene es nuestro Señor, al cual nosotros hoy adoramos, exaltamos y glorificamos. Él es el que tiene el poder de cambiar absolutamente toda la situación. Dirán otros, bueno, pero entonces ¿para qué voy a orar? La Biblia dice que tenemos que orar en tiempo y fuera de tiempo. Si usted dice, entonces ¿para qué voy a orar? Sencillamente se está saliendo y se está reflejando su orgullo en que usted todavía no es un discípulo en aceptar la voluntad que Dios ha establecido para su vida. Y en eso nosotros tenemos que estar bien claros. Nosotros que hemos aceptado seguir al Señor, estamos dispuestos a aceptar su voluntad, sea cual sea. Y allí es cuando nosotros tenemos que seguir orando, seguir pidiendo y seguir aceptando la voluntad de nuestro Señor, sea cual sea. ¿Qué pasa? Que Él va a ver nuestros corazones, Él va a saber nuestra sinceridad, tal cual como aquí la está viendo con este grupo de discípulos. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es interesante que esta gente todavía, recordemos que estaban bajo la ley, y ellos pensaban que la salvación o llegar a Dios era a través de hacer cosas. Y es interesante que hoy día muchas personas piensan que todavía haciendo cosas llegamos y nos ganamos el favor del Señor. El Señor es inmutable, Él no cambia. No, por nada de lo que nosotros hagamos, no vamos a cambiar la voluntad del Señor. Y este Dios inmutable, ellos les están diciendo, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué podemos practicar? ¿Qué debemos hacer para llegar a la voluntad de este Dios o de Dios? Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, es decir, esto es lo que tú tienes que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, cree en el Señor Jesucristo, cree en mí, le está diciendo allí Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Qué interesante que ellos conocían la palabra, ellos conocían lo que ahí estaba escrito, ellos sabían que el Mesías que le habían profetizado, que los profetas que hablaban del Mesías que había de venir, iba a hacer milagros, iba a hacer prodigios, iba a hacer sanidades. Y esta gente no veía absolutamente lo que estaba haciendo Jesús. Y me recordó a Juan el Bautista cuando estaba allá preso y le manda a preguntar a Jesús, oye, ¿tú eres el que ha de venir? Y Jesús no le dice, sí, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. No, Él le dice, pregunta, que hay sanidades, hay prodigios, hay milagros. ¿Por qué? Porque de eso era lo que habían hablado los profetas de Jesús. Y aquí estos hombres le están diciendo, ¿qué nos vas a mostrar tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y ya Jesús lo había hecho el día anterior. Bienaventurados somos cada uno de nosotros, mis hermanos, porque a pesar de que no hemos visto a Jesús personalmente o
físicamente, cada uno de nosotros los que estamos aquí ha creído en Jesús. Sabe que Él hace prodigios, sabe que Él hace milagros. Bienaventurado el que no vio y creyó. Cada uno de nosotros somos 3 veces bendecidos, porque a pesar de que no lo hemos visto físicamente, podemos ver, y digo físicamente porque cuando nosotros vamos a Valle de la Pascua, yo no he ido, pero tengo la esperanza de ir algún día, voy a ver la sabana y puedo ver la grandeza del Señor en esa sabana. O cuando vemos el Ávila, podemos ver la grandeza que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. ¿Cómo decir que Dios no es grande y Dios es creador, o cómo Dios no existe? Porque todo, la Biblia dice que en Jesús todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Entonces, ¿cómo decir que Jesús no ha hecho cosas? ¿O cómo podemos decir que no hemos visto lo que ha hecho Jesús? Si murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿qué más queremos nosotros ver? ¿Qué más queremos de Jesús si Él nos ha entregado la salvación? Y nos la entregó de manera gratuita. No tuvimos que pagar absolutamente nada porque Él pagó el precio por todos nosotros. Versículo 32 dice: y Jesús le dijo, de cierto, es decir, escuchen, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí Jesús le está dando 2 respuestas. En una sola frase Jesús les está dando 2 respuestas. Una, les está diciendo: epa, estás equivocado. No fue Moisés quien te dio el pan, quien le dio a sus padres el pan del cielo. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento para sacarlo de la esclavitud de Israel, de Egipto. Y Él era el instrumento o el guía que yo utilicé. Pero el pan no se lo dio Él. El pan lo proveyó Dios. Y allí sencillamente les está diciendo: ustedes les están dando gracias a un hombre, a Moisés, porque les dio pan, pero están equivocados. El pan lo proveyó, fue mi Padre, el Señor. Y también les está diciendo que el verdadero pan de vida no es ese, el maná que caía en el desierto. Sencillamente el pan de vida era Él. Porque ese pan o ese maná que caía en el desierto se dañaba, se podría al día siguiente. Solamente los fines de semana era que duraba. Pero este pan de vida, del cual les está hablando Jesús, que es Él, ese pan de vida, el que comiera, será saciado por la eternidad. Y comienza lo que determiné yo aquí como la primera parte de un evangelismo explosivo por parte de Jesús. ¿Por qué? El versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Como le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo un grupo como esta gente quería hacer pensar. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué? Porque esta gente lo que estaba era pendiente de ser saciado físicamente, mas no espiritualmente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy podemos nosotros decir lo mismo. Todos los que estamos aquí, ¿por qué hemos venido? ¿Cuál es la intención de estar nosotros aquí? O no digo estar aquí en estas 4 paredes. Simplemente, ¿por qué hemos venido? Hemos venido a los pies de Jesús, porque como lo dice Pedro más adelante, solo Él tiene palabras de vida. Solo Jesús es ese pan de vida, y nosotros lo buscamos sencillamente no porque nosotros queremos, porque en nosotros no hay nada bueno. Sencillamente nosotros estamos alejados de Dios. Nosotros venimos es porque el Padre a cada uno de nosotros individualmente nos trajo. A cada uno de nosotros nos ha traído a los pies de Jesús.
Y lo que, como Él dice en su palabra, que lo que el Señor le da, nadie lo puede arrebatar de su mano. Y esa es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos en Jesús, si nuestra intención realmente es buscar de Él. El versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obediencia. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. ¿Qué sucede aquí después en el versículo 41? Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Comienzan a desprestigiar a Jesús. Comienzan a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que dice que la mamá salió embarazada, después José no se quería casar y que porque decía que no era su hijo y después lo aceptó? ¿No es este el que se la pasa por...? Empiezan a desprestigiar a Jesús. Y esto realmente me llama la atención, porque muchos de nosotros que éramos tremendos cuando estábamos jóvenes, cuando una persona a la cual nosotros conocimos y dice: no, tú sabes, René ahora es evangélico. René evangélico. Bueno, René no me conocían como René, Zabaleta. Zabaleta es evangélico ahora. Ese muchacho que hacía esto, que hacía lo otro, y empiezan a desprestigiar y a poner y a recordar todo lo malo que se hizo o que hice. Y empiezan a hablar de cada uno, porque eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Y ahora es evangélico. Y ahora, después de todo lo que hizo, es evangélica. La palabra allí nos respalda cuando nos dice: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y no me arrepiento ni me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Y digan lo que quieran decir. Eso lo decía yo también. Y ahora este es evangélico. Y ahora mira dónde estoy aquí, en este lugar. Y le doy las gracias y la gloria a Dios, porque Él fue el que nos trajo a cada uno de nosotros y el que me trajo a mí y me dijo: tú me perteneces. Y yo allí estoy consciente y seguro de que de la mano del Señor nunca me va a poder arrebatar, ni a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y es la seguridad que el Señor nos da de que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Versículo 43, en la versión René habla hoy, dice: Jesús respondió y le dijo: dejen el chisme. Ese es René habla hoy, pero en la Reina Valera dice: no murmuréis entre vosotros. Y Jesús comienza a decirle y a ratificarle: mire, yo soy el pan de vida. Nadie puede venir a mí si no es enviado por el Padre. Y les toca un tema realmente delicado, porque les dice: yo soy el pan, ustedes tienen que comer de esta carne y beber de esta sangre. Y allí, en el versículo 52, esta gente realmente los confronta aún más. ¿Por qué? Porque dice: entonces los judíos contendían entre sí, discutían, peleaban. ¿Por qué? ¿Cómo puede decir darnos a comer su carne? Ahora la duda no era por el pan, ahora la duda era por la carne. Ahora, ¿cómo puede decirnos que nos vamos a comer su carne y beber su sangre si eso por nuestra ley está prohibido? Nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué nos está diciendo este hombre? Y eso realmente los chocó. El Jesús estaba haciendo como para que entraran en conciencia de todo lo que ellos allí estaban buscando. Versículo 58 les dice:
Este es el pan que descendió del cielo. Y esto lo chocó aún más. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Les está diciendo, ustedes me traen a referencia lo que comieron vuestros padres, pero ellos están viviendo eternamente, porque ellos estaban viendo lo físico. Y le dice, el que come de mi pan, de lo que yo les estoy trayendo, va a ser eternamente. Sencillamente esto que ustedes vieron o lo que conocen acerca del maná que descendió, sencillamente era lo que había de venir, y ese pan ha venido al mundo, que es Jesús. Versículo 60, y dice, al oírlas, estas palabras que le dijo Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, aquí el Señor muestra su omnipotencia, les dijo, la omnisciencia, inmutable, les dijo, como les dijo Jesús, ¿no? Esto ofende. La Nueva Versión René Habla Hoy dice, ¿estás picado? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, no podemos buscar satisfacer los deseos de la carne pretendiendo que eso va a perdurar. Eso sencillamente va a llegar un momento en que eso se va a perder. Para la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús aquí en su misericordia, al ver esta gente que lo que estaba era enredadísima con lo que Jesús les estaba diciendo, primero era el pan, ahora es la carne, luego la sangre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Jesús en su misericordia les aclara, le dice, lo que le estoy diciendo es espiritual. Nada de lo que usted busque para satisfacer la carne sencillamente le va a ayudar. Lo que tiene que buscar es lo de arriba, lo espiritual. Versículo 64 para ir terminando. Me dijeron que lo alargara un poco, pero dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Interesante, le dicen rabí, maestro. Estaban viendo sus enseñanzas, estaban escuchando la palabra que él les estaba diciendo, él les estaba explicando. Hubo dos etapas de un evangelismo explosivo que Jesús les estaba diciendo, yo soy el pan, yo soy la vida, ustedes no pueden venir a mí si no son enviados por el Padre. Y sin embargo Jesús les sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pregunto, respóndase de manera interna, ¿usted cree? ¿Usted realmente ha creído en Jesús? ¿Usted cree que Jesús fue levantado por el Señor de los muertos, murió por nuestros pecados, se entregó por completo, al tercer día fue resucitado y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí? ¿Usted lo cree? Muchos se sentían ofendidos por las palabras de Jesús. Y es interesante que el día de hoy muchos de los que dicen ser seguidores de Jesús también se ofenden cuando son confrontados con la palabra de Dios. Muchos prefieren por su orgullo abandonar a Jesús, irse por la sencilla razón que no quieren que la misma palabra los confronte. Muchos de sus discípulos se fueron, dejaron de seguirle, dejaron el pan de vida. Pero un grupo
un remanente se quedó con él, no por lo que hacía, sino por lo que él es. Más abajo podemos ver cómo Pedro se les dice, o el Señor les dice, si quieren irse ustedes también, váyanse, no tengo problema. Y él les dice, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabra de vida y de vida eterna. Hoy esa palabra de vida eterna continúa vigente. Él, Jesús, sigue siendo el pan de vida eterna que nunca se daña. Esa carne que quien la come será saciado para siempre. Y hoy quizás algunos estemos interesados en Jesús por lo que nos pueda dar. Y aún no entiende que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que está por fuera será añadido. Los que somos discípulos de Jesús, por más dura que sea la palabra, eso nos ayuda a superar cada una de las veces en que somos probados. Aunque a veces nos provoque salir corriendo, ¿a dónde iremos? Si solo Jesús tiene palabra de vida. Oramos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor porque solo tú, mi Dios, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, eres quien con tu carne y con tu sangre, Señor, nos has limpiado, nos has salvado, nos has guardado. Señor, gracias, Padre, porque no merecíamos tanto amor, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor, al tú dar tu carne y tu sangre, Señor. Pero era necesario, Señor, para el perdón de la humanidad entera, Señor. Gracias, Señor, por ser obediente a tu Padre, a nuestro Dios, quien te envió, Señor, para que hiciera, Señor, ese trabajo que era imposible que la humanidad entera lo hiciera, Señor. Gracias, Señor, por morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre derramada, Señor, que es única y exclusivamente, Señor, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Solo una gota bastaba. Una gota era perfecta, Señor, para el perdón de los pecados, pero a ti no te importó darla por entero, Señor. Gracias, Señor, porque eso es amor, Señor, un amor incomparable, un amor que no se cree, pero ese es el Dios a que nosotros amamos y adoramos y glorificamos hoy. Señor, ministra en nuestros corazones, Señor. Ministra en aquellas personas, Señor, que aún no creen. Ministra en aquellos corazones, Espíritu Santo, de convencerlos, Señor, de justicia, de juicio y de pecado, y sobre todo de que necesitan y que es necesario creer en ti como Salvador, que es necesario creer en ti como ese Dios que estamos necesitando la humanidad entera para poder reconciliarnos con Dios Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a que cuando la palabra nos confronte, Señor, a entender de que es única y exclusivamente, Señor, para nuestro bien, para entender, Señor, de que estamos errados o estamos haciendo algo totalmente errado, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor, y que gracias a tu palabra podemos nosotros entender que estamos equivocados, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder establecer una relación aún más cercana a ti, Señor, a depender aún más de ti, a aceptar, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, Señor, a poder comprender, Señor, cuando nos suceden las cosas, y a poder entender, Señor, que para todos los que te amamos, Señor, todas las cosas, Señor, obran para nuestro bien, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las pruebas, Señor, en la cual tú nos pones, Señor, porque sabemos, Señor, que con cada una de esas pruebas, Señor, tú también nos das la salida, Señor, y que en ese momento de esa salida saldremos fortalecidos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender y amarte única y exclusivamente a ti, Señor, sobre todas las cosas. Ayuda también a aquellos hermanos, Señor, de que
aún, Señor, no creen por sus quizás conocimientos personales, Señor, que seas tu Espíritu Santo llegando a ellos, Señor, convenciéndolos, Padre amado, y que ellos puedan reconocer, Señor, en sus casas de que necesitan un Salvador y que ese Salvador eres tú, mi Señor. Agradeciéndote por todas las cosas, Señor, y gracias porque podemos hoy, Señor, adorar, glorificar y exaltar tu nombre como un grupo familiar, Señor, como hermanos que somos, Señor amado. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre santo, poderoso, glorioso y el único nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos, el nombre de Jesucristo. Te doy las gracias, mi Señor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a estar cantando este canto así, solamente con nuestras voces. Es un canto que todos debemos saberlo. Es un canto que tiene bastantes años con nosotros. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Te invito a que lo cantes de nuevo con nosotros. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Gracias, Señor, porque Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.